esta información. Dice, grave brote de tuberculosis en cárceles, más de 100 reclusos contagiados. El penal de San Pedro duplica su capacidad máxima, lo que favorece la rápida propagación de enfermedades respiratorias Ujú. como tuberculosis. Y desde ayer un equipo especializado de salud trabajó en el penal de San Pedro para atender a los internos contagiados. Yo recuerdo que la última vez que estuvo con nosotros la doctora Gladys Estigarribia nos habló con relación a una investigación científica realizada sobre este tema en la penitenciaría, es decir, reclusos con síntomas de tuberculosis. Y en aquella época nos contaba acerca del gran brote también y la expansión de esta enfermedad. Queremos conocer un poco este nuevo escenario y para ello estamos en línea con la doctora Gladys Estigarribia. ¿Cómo estás, doctora? Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Cristian. Muy buenos días a Néstor y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por contactar conmigo. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Doctora, brote de nuevo masivo de tuberculosis en la penitenciaría. Bueno, sí, bueno, es un problema ya de salud pública, como habíamos hablado aquella vez. Ujú. Y nuestro trabajo de investigación que ganó el Premio Nacional de Ciencia visibilizaba nomás este problema que cada vez se está agravando más. Nosotros sabemos que nuestro país es, por su sistema judicial, tiene muchos casos de personas prevenidas, ¿verdad? Ujú. Y entonces todas aquellas personas que de repente tienen que ir a la prisión, eh, van y por más que no tengan condena, van a una misma prisión y eso ayuda a que el encarcelamiento, ayuda a que aumente el hacinamiento y posteriormente eh, aumenten los casos de tuberculosis. Hoy estamos con una alarma, con una alerta en donde eh, hay un brote en diferentes centros penitenciarios. Ujú. Y el problema no es solamente de la prisión. El problema es que la prisión es un amplificador de la epidemia y esto hace que también repercuta en la comunidad, que es lo que describíamos en nuestra tesis, mostrando, por ejemplo, ya eso a nivel de biología molecular, como las mismas cepas que circulan dentro de la prisión son las cepas que están enfermando en la comunidad, ¿verdad? Entonces, sí es un problema. En nuestra prisión acá en Coronel Oviedo, por ejemplo, el 52% de los casos de Caguazú corresponden a las prisiones. El año pasado, por ejemplo, era 36% de los casos, en el 2020, en el 2024, 36% de los casos de todo el departamento de Caguazú correspondían a las personas privadas de libertad. Hoy, desde enero a julio, 52% de los casos del departamento de Caguazú corresponden a privados de libertad, 88 casos aproximadamente. Ahora, doctora, hay una cuestión que tiene que ver con la detección de esto y es el aislamiento. Estuve leyendo, informándome un poco. Ujú. Bueno, realmente nuestro país, Cristian, yo creo que está muy avanzado y creo que también la investigación científica y el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis trabaja de manera multidisciplinaria con la investigación, con los centros, con el Ministerio de Justicia, porque la gobernanza de salud dentro de la prisión depende de la sanidad penitenciaria, Ujú. pero el Ministerio de Salud se hace cargo el programa se hace cargo de los que enferman por tuberculosis. Tenemos el diagnóstico, por ejemplo, se hace por biología molecular. Tenemos en nuestro país una red de diagnóstico por biología molecular bastante buena y la detección se hace con búsqueda activa. El Ujú. paciente que de repente empieza a tener síntomas, eh, ya le pedimos su esputo, su catarro y llevamos al diagnóstico por biología molecular, por GeneXpert.
La detección es rápida, muchas veces el paciente contagia más cuando ya el caso está se detecta muy tarde, entonces puede contagiar a más personas, como vos sabes, esto se contagia eh, nosotros aspiramos las gotitas, el bacilo está en el aire, entonces por ahí es que se contagia. El diagnóstico se hace por biología molecular. Y hoy tenemos también el diagnóstico de la tuberculosis latente, que es un estadio, que es la infección, que es un estadio antes de la tuberculosis activa, que es cuando ya empezamos a toser y tenemos síntomas y sudamos frío y tenemos escalofríos, tenemos la infección, que también el Ministerio de Salud ya provee el IRA, que es un análisis caro y que detecta esta infección, que es un estadio inicial a la tuberculosis. En ese estadio inicial nosotros podemos medicar con terapia preventiva, que es lo que estamos ya iniciando, que el Ministerio ya está iniciando en las prisiones. Pero eso era una controversia unos años antes, en donde en la misma Organización Mundial de la Salud decía, bueno, no sabemos si vamos a medicar en entornos de alta incidencia como prisiones, pero nosotros hoy estamos ya utilizando y estamos trabajando con ellos para ver cómo esta terapia preventiva impacta en la reducción de los casos dentro de las prisiones. Pero independiente a eso, Cristian, nosotros sabemos que el encarcelamiento es un problema, que cuanto más hacinados estén nuestras prisiones, vamos a seguir teniendo este problema, y eso significa un cambio dentro de la estructura judicial. Somos el país con mayor caso de prevenidos, personas sin condena en sus prisiones, y bueno, entran, salen, eso también agrava la situación. Ahora, doctora, ¿por qué la alarma salta cuando la población penitenciaria tiene avances en el contagio y no salta cuando hay contagio fuera del área penitenciaria? ¿O es el foco principal, o sea, el foco principal está centrado en los establecimientos penitenciarios, doctora? Yo creo que porque salta la alarma, porque bueno, tenés uno o dos casos que se detectan en la prisión y posterior a eso es una enfermedad de notificación obligatoria, se notifica y como ya lo decía la prensa, la gente del programa, el equipo del programa nacional va a hacer como una búsqueda activa dentro de la prisión y ahí empiezan a saltar los casos. El programa nacional tiene unos equipos de diagnóstico también, los rayos X con inteligencia artificial, que ya con la imagen detecta y empezamos a tamizar y ahí empezamos a ver muchos casos. Entonces, igual también que es lo que acentuó mucho este tema, la pandemia. Durante mucho tiempo nosotros dejamos un poco de lado el tema de buscar dentro de las prisiones. La pandemia también hizo que explote más la tuberculosis, no solamente en la prisión, sino que también en la comunidad, porque se dejó de buscar mucho, nos concentramos solo en COVID y por ahí también eso es lo que hizo que empiecen a saltar los brotes. Doctora, ¿es a día de hoy la tuberculosis una enfermedad curable o su tratamiento de por vida se debe de brindar, garantizar y en las cárceles a cargo de quienes está? Cristian, es curable, no es de por vida. Hacer un tratamiento es un tratamiento aproximadamente 6 meses, a veces un poco más dependiendo de cuál es el bacilo, porque tenemos bacilos que son sensibles y resistentes a las drogas que ahora mismo estamos utilizando, pero el tratamiento requiere de una asistencia, porque la enfermedad, la tuberculosis también es como el SIDA, está muy estigmatizada. Entonces, y sobre todo en la prisión,
donde inclusive en muchas prisiones nosotros no tenemos ese aislamiento que vos decís y que necesitamos. Y lo estamos trabajando. Nosotros los investigadores y la universidad somos como un aliado estratégico para ellos también, en donde nosotros tratamos de mostrarles que tenemos que empezar a aislar, tenemos que empezar a hacer este tipo de intervenciones. Y tiene que tener como está a cargo de la salud penitenciaria. La detección está a cargo del Ministerio de Justicia. de Salud, no, del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud le provee al Ministerio de Justicia la medicación. Y en el Ministerio de Justicia tienen la salud penitenciaria que se encarga diariamente de entregarle el antibiótico a los privados de libertad. Ahora, Esos doctora, privados de libertad muchas veces no están bien alimentados, están las adicciones, el contexto penitenciario muchas veces no es bueno para terminar el tratamiento. Pero vos sabés, Cristian, que la tasa de curación en las prisiones es más alta que en la comunidad, es más alta que en la población indígena, por ejemplo. Entonces quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo, solo que tenemos muchos problemas de infraestructura. no, eso te quería preguntar, doctora. Si hay un esquema de provisión de medicamentos antibióticos del Ministerio de Salud al Ministerio de Justicia, ¿dónde está la falla para que este brote esté hoy de nuevo causando estragos? Y no, lo que pasa es que es un problema, Cristian, que siempre está, que cada tanto sale. Y muchas veces, gracias a este tipo de brote, podemos mostrar que el problema está. Ujú. Vos, vos sabés, Cristian, que yo vengo muy contenta porque tenemos la posibilidad de ganar un proyecto muy grande para intervenir prisiones en Paraguay con fondos de CONACYT, y en donde nosotros vamos a trabajar estrategias que buscan de alguna manera disminuir la incidencia en las prisiones, estrategias que ya se están haciendo en otros países, y ayudar un poco a generar este tipo de estrategias que queden en la prisión. Pero te digo esto porque prisión y tuberculosis es un problema de hace muchísimo tiempo. La gente te dice, pero eso sabemos. Pero en realidad es como que dejan el problema es solo de la prisión. No, es de la comunidad también. Y de repente hay brotes grandes como el que ocurrió en San Pedro, o el que tenemos acá ahora mismo en Oviedo, en donde aparecen después de que uno o dos personas hayan sido diagnosticados y se hace la búsqueda activa. El problema siempre estuvo. Está agravado por el hacinamiento y porque no estamos teniendo los aislamientos dentro de la prisión. Ujú. Ahora, doctora, la posibilidad de que un tratamiento o inadecuado o cumplido no con el rigor debido o de mala forma puede derivar en secuelas permanentes con las personas portadoras de tuberculosis. Por supuesto que sí, un tratamiento que no se haga bien puede derivar a un bacilo multiresistente. Ujú. Ese bacilo multiresistente es un problema grave de salud pública porque, bueno, tenemos el que es resistente a una droga, o el que es resistente, el que es XR, como le dicen, resistente a más de dos drogas. Y Ujú. esos son un problema porque el tratamiento es mucho más largo. ¿Y El qué secuelas tratamiento puede dejar, doctora? y puede ¿Permanentes? dejar podemos seguir transmitiendo estos bacilos ya resistentes, que son Ujú. un problema, como ya te dije, y secuelas como pavernas en el pulmón, y que después pueden originar otro tipo de infecciones por hongos que son más difíciles de tratar. Entonces, como vos decís, la tuberculosis tiene tratamiento. Es adherirse al tratamiento, no estigmatizar. Tenemos muchas personas vulnerables a esta enfermedad, diabéticos, personas con VIH,
niños, personas en situación de calle. Es una enfermedad también de personas que tienen, como decir, normalmente bajas defensas y tienen que tener también una contención del sistema de salud que habitualmente se da. Doctora, por una cuestión de, a ver, un poco de procedimiento y de protocolo, cuando una persona tiene síntomas de tuberculosis, llega a un hospital, ¿qué protocolo se sigue o se debería seguir al menos? Si vos sos un sintomático respiratorio, como le dicen, o sos un contacto de alguna, o tenés conocimiento que tuviste contacto con contacto largo Ujú. con alguna persona que tuvo o que tiene tuberculosis, uno se acerca, se le toma una muestra de catarro y el ministerio se hace cargo del diagnóstico por GeneXpert y se le da seguimiento al paciente. Digo nomás, esta cuestión de aislamiento a veces es muy peligroso en el sentido de generar un estigma con las personas, doctora. Exacto, pero no hablamos de un aislamiento como en el caso del COVID. Ajá. En una casa en donde detectemos eso, tenemos que sí aislar en una pieza con ventanales abiertos. Mm. Empezamos el tratamiento a las 2 semanas, él también ya disminuye la carga del bacilo y ya puede continuar con su vida 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, y él también ya puede continuar con su vida. El tratamiento de tuberculosis es un tratamiento totalmente gratuito que provee el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y también la buena alimentación, el aislamiento, el sol son importantes. Hay que estar informados nada más. Ujú. Y es lo que yo decía, yo le decía también a mi grupo de investigación, a nuestro grupo de investigación, yo creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar la difusión científica desde las escuelas. Ujú. O sea, la difusión científica, por ejemplo, desde las radios, de la radio comunitaria, de la radio local, desde la prensa. ¿Por qué? Porque la información nos llega a nuestra comunidad y por eso se estigmatiza mucho. Mm. Si bien es contagioso, pero porque vos te vas porque sos el abogado de un privado de libertad y te vas y te reunís con él, llevas tu tapaboca, te reunís con él en un ambiente abierto, no te vas a contagiar. Sí te vas a contagiar en un ambiente cerrado, donde tenés un contacto largo, ahí te vas a contagiar. Entonces, ese tipo de cosas pues la gente no sabe, y entonces estigmatiza la enfermedad. Y tiene tuberculosis o no sé qué, y bueno, yo creo que la información, ahí estamos un poco ¿Secuelas débiles. físicas permanentes puede dejar la tuberculosis, doctora? Claro, cuando la tuberculosis no se trata a tiempo, como te dije, sí. Ujú. Conozco de gente La- que ha la- perdido la motricidad, por ejemplo, como consecuencia de tuberculosis. bueno, Se pueden dar. depende mucho de qué, claro, depende mucho de qué tipo de tuberculosis Ujú. haya tenido. A lo mejor tuvo una tuberculosis extrapulmonar que estuvo en la tuberculosis meningia y por ahí perdió la motricidad. Eso en su caso son casos de tuberculosis extrapulmonar, pero aproximadamente el 90% de los casos es tuberculosis pulmonar. Y si puede ser un paciente sintomático respiratorio, se trata a tiempo, no hay secuelas. No se trata a tiempo, Sí, sí, sí sí. tenemos secuelas. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas explicaciones. Creo que cualquier enfermedad es tratable si es que estamos informados para conocer los síntomas y por sobre todas las cosas conocer qué procedimiento realizar ante el primer alarma. Asimismo, Cristian, como vos decís, cualquier enfermedad que no se trate a tiempo puede tener una secuela permanente. Igual si es la tuberculosis pulmonar, como ya le dije que es la tuberculosis con
que se presenta con más veces, ¿verdad? Puede dejar una fibrosis pulmonar, bueno, un montón de problemas respiratorios, ¿verdad? Y como vos decís, cuando se tratan de otro tipo de tuberculosis que ya está en el rango de la tuberculosis intrapulmonar, las secuelas pueden ser aún más complicadas. Y ahí, Cristian, nosotros los médicos, los salubristas, muchas veces no pensamos también que puede ser tuberculosis. Nos olvidamos de la tuberculosis, porque la tuberculosis es una enfermedad como le estigmatiza a la gente de los pobres. Entonces Sí. nos olvidamos, pero puede venir un paciente con una tuberculosis ósea que afecta los huesos, las articulaciones, y vos no pensás que puede ser eso, pero también puede ser. Pero es menos probable. Y entonces yo creo que ustedes son portavoces de la información, son portavoces de llegar a más gente y de que la gente sepa que es una enfermedad que se puede tratar, que los síntomas los síntomas habituales son la tos, la fatiga, tos por más de 15 días, y que tenemos en nuestra comunidad la forma de detectar de manera gratuita y el tratamiento es gratuito. Entonces, es importante que llegue eso a toda la comunidad, sobre todo porque tenemos muchos casos en la prisión y la prisión es un amplificador de esta enfermedad. Pero también te quiero contar, Cristian, que estamos nosotros trabajando con los entes rectores, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, para generar estrategias innovadoras para trabajar dentro de la prisión. Porque no es solo un problema de Paraguay, es un problema de las Américas. Y ahí, por ejemplo, Cristian, pero el Paraguay es uno de los que tienen, si no es el primero, es el segundo. Ahí estamos compitiendo con Venezuela entre quién es el que gana el premio de primer puesto en incidencia de tuberculosis en privado de libertad. Pero bueno, muchísimas gracias, Cristian. Este es un tema que a mí me es un primer apasiona, premio es un tema negativo que... nomás, doctora. ¿Eh? Es un primer premio negativo nomás lo que estamos peleando. No, en realidad es un primer premio negativo, pero es un primer premio que tenemos que empezar y A tenemos que ser los revertir, últimos, hay que así como de revertir. Cuba. Sí, Sí. tenemos que revertir, así mismo. Doctora, que tenga buen resto del día. Muchas gracias por tu tiempo y por estas explicaciones tan didácticas. Muchísimas gracias. Hasta luego. 11:08. Quiero recordarte que hace 8 minutos exactamente